Muy buenas tardes, estimados colaboradores de la empresa El Camperito EIRL. Les saluda el ingeniero Adrián Campos, quien está encargado de su programa de capacitaciones. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema aplicación del programa de higiene y saneamiento. En este tema vamos a hablar sobre la metodología adecuada de limpieza y desinfección para trabajar o para obtener superficies que sean limpias sobre las cuales podamos trabajar con los productos alimenticios y finalmente garantizar que el alimento llegue inocuo hasta su consumo final. Este, lo primero que debemos de saber y tener en cuenta para cualquier tema de higiene de alimentos es el peligro o los peligros que pueden ocurrir en la industria alimentaria. No debemos esperar que nuestro cliente se enferme. Debemos siempre prevenir y para prevenir debemos o tenemos que conocer. Existen tres tipos de peligros que ponen en riesgo la inocuidad de un producto alimenticio: los peligros físicos, químicos y biológicos. En la capacitación pasada sobre los peligros en la industria alimentaria hemos detallado cada uno de estos peligros y su significado. Por ejemplo, los peligros físicos son aquellos peligros que pueden causar alguna laceración en nuestra boca al momento de consumirlos, ¿no? O con los que nos podemos atorar. Por ejemplo, los clavos, alambres, y plásticos y varios tipos de objetos que pueden estar dentro de un producto alimenticio. Si un producto alimenticio tiene alguno de estos tres componentes, entonces hablamos de que ese componente es un peligro, porque no debería estar allí. Los peligros químicos son, por ejemplo, los excesos de detergentes o los excesos de desinfectantes que a veces usamos para los trabajos de saneamiento y los cuales vamos a ver más adelante. Y los peligros biológicos son los peligros más importantes en los que se ven en la industria de alimentos. ¿Por qué? Porque son los que se deben de eliminar o reducir su población para garantizar un alimento que no nos haga daño, que no le haga daño al cliente final. Este es el objetivo de todos los programas de limpieza y desinfección y asimismo de todo el sistema de inocuidad de alimentos que ha implementado la empresa. Entonces, hablando justamente de ese tema, una manera de nosotros garantizar que el producto llegue en buenas condiciones al cliente es aplicar el sistema HACCP dentro de la empresa. El sistema HACCP está compuesto por los programas prerequisitos y también por el plan HACCP. El tema de hoy trata sobre el programa de higiene y saneamiento, que es un programa prerequisito, al igual que las buenas prácticas de manufactura que se vio también en una capacitación pasada. Entonces, uniendo ambos programas prerequisitos y complementándose con el plan HACCP, entonces vamos a estar cumpliendo el sistema HACCP. Si bien es cierto, la empresa todavía no cuenta con un plan HACCP, ya eso se va a implementar a futuro. Vamos entonces a iniciar con el saneamiento. ¿Qué es saneamiento? El saneamiento comprende las operaciones de limpieza y desinfección, ambas separadas entre sí pero a la vez complementarias y siempre encaminadas a evitar que los equipos, utensilios, áreas de trabajo e instalaciones utilizadas se conviertan en fuentes de contaminación para los alimentos que se producen. Entonces, cuando hablamos de saneamiento, estamos hablando en conjunto de limpieza y desinfección. Es decir, limpieza es una acción muy separada a la desinfección. La limpieza sirve para remover de la superficie lo que yo considero suciedad. Es decir, por ejemplo, cuando yo barro, estoy limpiando porque estoy retirando el polvo o lo que está adherido al piso, lo estoy retirando. Y la desinfección es otra actividad
muy aparte, pero que se complementa con la limpieza. La desinfección trata de eliminar los microbios que se encuentran en esa superficie ya limpia. Todo este proceso lo vamos a detallar en las siguientes diapositivas. Entonces aquí tenemos las etapas de saneamiento. Tenemos, antes de aplicar este procedimiento, por razones obvias, tenemos una superficie sucia, ¿no? Algo que vamos a limpiar. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Acá ustedes pueden apreciar que dice superficie sucia. Bueno, tenemos la superficie sucia. Luego, por ejemplo, vamos a imaginarnos que vamos a limpiar un piso. La primera etapa a realizar es la prelimpieza. La prelimpieza consiste en remover las sustancias más grandes del suelo. Por ejemplo, en remover papeles que se hayan caído al suelo, alguna envoltura, algún plástico, ¿no? Entonces, todo eso significa prelimpieza. Y yo voy a utilizar ahí quizás una escoba o quizás otro elemento que me sea útil para retirar esos objetos sobre el suelo. Después vamos a realizar el enjuague. ¿Por qué tenemos que realizar un enjuague antes de aplicar el detergente? Porque el detergente necesita esparcirse de mejor manera y la mejor y este mejor método es enjuagarlo antes. Aplicamos el detergente. El detergente sabemos que se aplica con la ayuda de una escobilla o también una escoba especial para pisos. Cuando aplicamos el detergente tenemos que hacer movimientos mecánicos, es decir, restregar, por ejemplo, para remover las suciedades que están adheridas. Luego procede el enjuague. A través del enjuague ya removemos la suciedad que estaba adherida, la desplazamos hacia los colectores de desagüe y entonces cuando haya finalizado el enjuague vamos a tener una superficie limpia. Ahora, cuando ya tenemos la superficie limpia, recién nosotros podemos aplicar la desinfección. La desinfección se logra utilizando un producto químico desinfectante que puede ser lejía, amonio cuaternario, alcohol. Hay muchos tipos de desinfectante y funciona siempre y cuando yo tenga mi superficie limpia, o sea que yo ya la haya limpiado. Yo no puedo aplicar desinfectantes o la etapa de desinfección cuando la superficie está sucia. ¿Por qué? Porque el desinfectante reacciona con la suciedad y ya no va a matar a los microbios, que se supone que es lo que tiene que hacer. Entonces, cuando yo tengo la superficie limpia, aplico el desinfectante, espero un minuto o 5 minutos, el tiempo que me diga mi procedimiento, y después de esperar ese tiempo, recién yo puedo enjuagar. Ya puedo hacer el enjuague final para tener mi superficie limpia y desinfectada, que es como se debe trabajar y se debe mantener los objetos y áreas de trabajo en planta. Entonces aquí dice en la diapositiva, nunca debemos mezclar detergentes con desinfectantes, porque ambos anularían su respectivo poder de acción. ¿Qué significa esto? Que hay personas a veces que suelen mezclar detergentes y lejía, por ejemplo, ¿no? Entonces lo mezclan los dos y dicen que van a limpiar mejor, pero no, eso es completamente falso. Lo que están haciendo allí es simplemente anular el poder de limpieza del detergente y anular la capacidad de desinfectante del desinfectante, ¿no? Entonces esa técnica, ese método no está permitido. Está permitido que sigan esta línea de actividades por separado y una vez que hayan cumplido con una, recién pueden pasar a la otra.
vamos a ver aquí cómo emplear un desinfectante clorado, cómo realizar un desinfectante clorado. Bueno, para esto tenemos esta tabla. Si yo quiero desinfectar, acá dice, utensilios y mesas, yo tengo que utilizar una concentración de 200 partes por millón de hipoclorito de sodio. Se refiere esto a la lejía. Y acá tengo el volumen que voy a clorar. En la tercera columna yo tengo la cantidad que le debo agregar al volumen que yo deseo clorar. Entonces, en resumen, por ejemplo, si yo quiero clorar, si yo quiero desinfectar utensilios y, y de repente alguna mesa de trabajo, yo sé que debo usar 200 partes por millón. ¿Cómo elaboro esa solución de 200 partes por millón? Mezclo 1 litro de agua y 4 mililitros de lejía. De la lejía que nos traen que está en almacén, yo agarro por cada litro de agua que voy a preparar mi solución de desinfectante, agrego 4 mililitros de lejía y los mezclo con el litro de agua. Si yo quiero hacer 2 litros, entonces va a ser 8 mililitros de lejía y 2 litros de agua. Igualmente, si usted quiere preparar más solución desinfectante, simplemente lo que hace es multiplicar por la cantidad que desea. Para los pisos nos piden 500 partes por millón, que significa el método de desinfección. Entonces, como es 500, es una dosis más fuerte. Por lo tanto, yo tengo que agregar más lejía. En este caso, por cada litro tengo que agregar 10.1 mililitros de lejía y mezclarlos con 1 litro de agua. Si yo quiero agregar o preparar 2 litros de solución desinfectante para los pisos, entonces en esos 2 litros de agua agrego 20.1 mililitros. Si nosotros no tenemos la lejía común y corriente y tenemos cloro granulado o también, bueno, o realmente denominado hipoclorito de calcio, entonces yo uso las cantidades que están en la columna 4. La columna 4 me indica, es un reemplazo a la lejía, si es que yo no tuviese lejía. Ahora, como el cloro granulado es sólido, entonces para la lejía de repente podemos utilizar una pipeta, una probeta o una jeringa para hacer las soluciones, ¿no? En el caso del cloro granulado vamos a usar una balanza, porque esto viene pues como polvo. Y sí hay que tener cuidado de manipular el cloro granulado porque se dispersa un gas que es irritante, ¿no? Entonces tienen que trabajar con la indumentaria que ya vamos a explicar en diapositivas más adelante. Bueno, para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos, debemos siempre desinfectar las superficies. Como explicado en la tabla anterior, primero, para desinfectar debemos usar hipoclorito de sodio a 200 partes por millón. Primero, la superficie que vamos a desinfectar debe estar limpia. Es decir, por ejemplo, si hablamos de una mesa, yo la mesa primero la limpié, la enjuagué. Si hubiese la necesidad de aplicar un detergente, se aplicó un poco de detergente, se vuelve a enjuagar. Una vez que se seca, ya podemos aplicar el desinfectante. Entonces, para hacer el desinfectante vamos a hacer 1 litro. Imagínense que vamos a desinfectar, perdón, una mesa, y en un envase vacío y limpio usamos una jeringa y agregamos, como dice acá en la imagen, 4 mililitros de lejía y lo completamos con 1 litro de agua. O sea, agregamos los 996 mililitros. O sea, indicamos en el envase el litro, dónde va el litro, y agregamos hasta llegar al nivel del litro. Si el envase no estuviese indicado, se utiliza una jarrita medidora para agregar el litro de agua. Entonces ustedes ya tienen en su depósito 1 litro de desinfectante de 200 partes por millón para poder desinfectar la mesa. Cuando ya tengamos preparado el desinfectante, aplicamos el desinfectante sobre la mesa
y esperamos un minuto para que se produzca su efecto eh, biocida, ¿no? O sea, su efecto que va a eliminar a los microbios. No es la eliminación de los microbios, no se produce al instante, ¿no? Siempre hay que esperar de repente mínimo un minuto, 2 minutos, hasta 5 minutos se debe de esperar eh, que actúe el desinfectante y después ya se puede enjuagar la superficie y se deja secar. Para prevenir el COVID-19 se han planteado el uso de dos tipos de desinfectantes los que se tienen más a la mano, ¿no? Se usa alcohol de 70 y también hipoclorito de sodio a 0.1%, o sea, lejía al 0.1%. Entonces en esta diapositiva tenemos el método de usar el alcohol a 70. Limpiamos primero la superficie que vamos a desinfectar. Ejemplo, de repente sus útiles de oficina se tienen que desinfectar, sus lapiceros, sus calculadoras, pero primero tiene que estar limpio, ¿no? Si tiene alguna mancha, primero ser con un algodón o con un trapito, se retira la mancha y lo dejamos limpio. Después, en un envase vacío y limpio, usamos jarritas medidoras para mezclar las cantidades de agua y de alcohol. Entonces, si por alguna razón tenemos alcohol de 96 y no tenemos el alcohol de 70, lo podemos preparar. Medimos 730 mililitros de alcohol de 96 en nuestro depósito y luego le agregamos 270 mililitros de agua. Puede ser agua filtrada, agua hervida fría y de preferencia agua destilada. Y llenamos, ahí tenemos el litro, ¿no? Agregando estas dos cantidades, nosotros vamos a tener el litro de alcohol de 70 en su dispensador o en su pulverizador. Y ya esa solución desinfectante ustedes la van a rociar sobre la superficie, sobre la mesa, por ejemplo, o sobre su calculadora, sus lápices, sus lapiceros. Y finalmente esperan un minuto para que el alcohol pueda matar al virus y lo dejan secar. Nada más. Entonces ahí ya tienen el objeto o la superficie limpia y desinfectada. Como también podemos prevenir el COVID-19 desinfectando las superficies usando lejía y hipoclorito de sodio al 0.1%. Para usar esta solución, lo que debemos hacer es cómo preparar esta solución. Para la preparación de esta solución se usa la lejía, no 4 mililitros como la vez pasada, sino 25 mililitros de lejía al 4.5%, que es la lejía que generalmente viene en los productos que se venden en las tiendas. Entonces, 25 mililitros de lejía por se completa con se completa hacia 1 litro de agua. Esa es la cantidad mínima. Por litro, 25. Entonces, en un envase vacío y limpio, se usa una probeta o una jeringa y se agrega la cantidad de lejía que se indica acá en la imagen, ¿no? Entonces, se agregan ahí los 25. Se completa con un volumen deseado de agua y ustedes ya tienen su solución desinfectante. Aplicamos el desinfectante sobre la mesa, lo que vamos a desinfectar, sobre la superficie, y esperamos un minuto para que pueda eliminar al virus. No solo esta solución va a eliminar a los virus, sino a varios microbios patógenos. Entonces, que es apropiado que utilicen este tipo de desinfección también. Después de desinfectar, en el caso de repente de alguna mesa, ustedes pueden enjuagar la mesa para que no quede rastros de ese cloro, ¿no? Porque recuerden que el cloro es corrosivo al metal, a la larga lo va corroyendo, ¿no? Entonces se va desgastando, entonces se tiene que enjuagar, es obligatorio.
las superficies, por ejemplo, a lo mejor los tachos de basura, los escobillones, todo eso también se tiene que desinfectar y acá vamos a ver las cantidades que se van a usar. Entonces, ¿qué áreas y objetos se tienen que desinfectar? Se desinfectan los servicios higiénicos, se utiliza lejía a 500 partes por millón, los pisos igual a 500 partes por millón, los vehículos a 500 partes por millón de lejía. Cómo preparar la solución de 500 partes por millón ya la vimos en la tabla de elaboración de soluciones cloradas. Los instrumentos de saneamiento, escobas, baldes, escobillones, escobillas, también se tienen que lavar y desinfectar. Para la desinfección se usa lejía de 500 partes por millón. Nuestros equipos, como las balanzas por ejemplo, también se tienen que desinfectar con 200 partes por millón. Igual las mesas, los utensilios, algún utensilio que ustedes puedan tener ahí dentro del proceso. Los casilleros de plástico para los huevos también se tienen que desinfectar. Y también para prevenir el COVID tenemos que desinfectar nuestras botas, nuestro calzado al momento de ingresar a la planta o a la empresa también. Nuestros artículos de oficina, todo lo que es lapiceros, calculadoras, y nuestro lavamanos o el ambiente en el que nos vamos a lavar las manos constantemente para prevenir esta enfermedad también. Para manejar los insumos químicos, dígase el tema de la lejía o los detergentes, nosotros debemos utilizar la indumentaria completa. Esto consiste en los lentes de seguridad, guantes, mascarilla, mandil y demás elementos que comprenda el uniforme de la empresa, ¿no? Siempre se debe utilizar la metodología PEPS, es decir, primeros en entrar, primeros en salir para los desinfectantes. Por ejemplo, si yo tengo todo un lote de lejía, yo tengo que utilizar la que se compró primero. La que llegó primero al almacén, esa es la primera que tengo que utilizar, en ese orden para evitar que el producto se envejezca. Nuestros utensilios o nuestros instrumentos de saneamiento deben estar correctamente almacenados. También, como les mencioné, deben lavarse y desinfectarse después de ser utilizados. Las escobas, recogedores, jaladores, si es que tuvieran escobillas, deben estar colgados y no tener contacto con el suelo. Deben tener también un código de colores, por ejemplo, para el baño de color rojo, ¿no? Entonces eso me indica a que no puedo encontrar un instrumento de tal color en determinada área porque no estaría permitido. Por ejemplo, no se permite que instrumentos de los baños se usen en, en la zona de producción. Transporte de residuos sólidos. También comprendido en el programa de higiene y saneamiento, se denomina residuo sólido a los desechos generados como resultado de las actividades productivas de la empresa. En otras palabras, llamamos residuos sólidos a la basura. Los residuos sólidos deben ser dispuestos en un colector inmediatamente después de ser generados. Es decir, yo voy a botar algo ya no me sirve, inmediatamente se coloca en el colector de basura. Personal encargado deberá vaciar los colectores antes de que se llenen. Las bolsas deben estar dispuestas en los colectores principales de residuos. Esto se refiere a que habrá una persona encargada de llevar la bolsa de basura cuando esté llena hacia el contenedor y evitar de que se sobresature el colector, los colectores que están en cada zona. Traslade los residuos sólidos por las vías señaladas y no durante el transporte de materias primas o productos terminados.
va a haber un momento apropiado en el que se trasladen los residuos. No se pueden trasladar los residuos, por ejemplo, cuando llegan los vehículos de recepción de materia prima. No podemos cruzarnos por ese camino. Tenemos que esperar a que se vayan y en un horario adecuado sacar la basura. No arrojar basura en el suelo y si la ves, recógela. Es un, este, es un consejo para evitar la suciedad dentro de la zona de producción y las zonas de la empresa. Cada colector de basura debe estar implementado con su bolsa y su tapa. Y los colectores también pues tienen que ser lavados y desinfectados periódicamente. Los residuos sólidos deben ser transportados siguiendo rutas alternativas y no cruzándose con productos o insumos alimenticios. El transporte de residuos sólidos debe realizarse en los momentos en los que no se transporten materias primas o producto terminado. Por ejemplo, durante el embarque o la recepción no podemos estar transportando residuos sólidos. Deben seguir rutas establecidas en el manual del programa de higiene y saneamiento. Los medios de transporte deben ser adecuados. Los residuos sólidos son transportados al almacén temporal. Va a haber un lugar principal, un contenedor principal de residuos sólidos donde se van a ir poniendo las bolsas con la basura de los colectores que están en las áreas de planta. Entonces el transporte se refiere a eso, llevar la basura de los colectores dentro de planta hasta el colector principal y luego del colector principal hasta ya la eliminación de la basura por parte de la empresa o del camión municipal. Para el control de plagas se va a hacer otra capacitación respecto al tema del control de plagas, porque es un tema un poco complementario al programa de higiene y saneamiento, pero es también extenso. El programa de control de plagas ayuda a prevenir y tener el control sobre el ingreso de plagas, roedores, insectos, vectores y otro tipo de animal que intente entrar en planta y por su instinto de supervivencia pues afecta en la higiene del local y de los productos. Para evitar estas plagas siempre se aplican los siguientes principios: limpieza frecuente y eliminación de objetos en desuso, recipientes de basura limpios con bolsa y con tapa, mantener los grifos bien cerrados, pisos secos y los sumideros bien tapados y protegidos. Los sumideros son los desagües, ¿no? Fumigar cada 3 o 6 meses y aplicar otras medidas de exterminación de plagas. Los productos químicos deben estar autorizados por el Ministerio de Salud. Están prohibidas las mascotas, ¿no? Y bueno, lo que resalta más, lo más importante de este programa de control de plagas siempre va a ser la prevención. Es decir, la instalación de medidas preventivas, como por ejemplo las mallas para las ventanas, las cortinas aislantes. Esas son medidas preventivas para evitar que algún animal entre dentro de la zona de producción. Entonces, ese es el objetivo, pero se va a explicar pues con mayor detalle en otra capacitación. Eso sería todo. Es una capacitación bastante básica y el día de mañana van a tomar un examen. Es para marcar y está bastante sencillo. Espero que hayan entendido y nos vemos en la siguiente capacitación.